Ya estamos de regreso, muy contentos aquí en la cabina con nuestros invitados del día de hoy. La verdad es que es doble el honor. Sí. Bueno, porque tenemos una gran directora aquí de teatro, Luli Rede. Gracias, muchas gracias. Tenemos un actor muy Buen conocido actor, claro. y un excelente actor que es Exacto. Roberto Sosa. Pero además es doble el honor porque vienen a platicar de una obra de teatro y tengo que hacer el comentario en mi red social personal porque trato de ser como objetivo con el medio. Sí, claro. Después de ver Escorial, que es la obra de la que nos vienen a platicar, yo comentaba en mi Facebook que es como estos trabajos que te hacen amar o descubrir el teatro, de verdad. Entonces es un honor que estén aquí para platicarnos sobre Escorial. Sí. Luli, Roberto, bienvenidos a ustedes. Muchas gracias. por venir. Gracias a ustedes por el espacio, Juan Carlos. Adelante. Pues platíquenos, pues primero, ¿por qué después de 17 años deciden volver a montar este monstruo en el mejor de los sentidos de obra? Y pues, ¿qué pasa después de este tiempo contigo como directora, Luli, contigo como actor, para volver a montar Escorial? ¿Qué pasa? Pues pasan muchas cosas, vienen experiencias, vienen trabajos y de repente surge la idea, ¿por qué no?, de sacar nuevamente este trabajo que a nosotros nos dejó un gran gusto. Y bueno, hace 17 años la montamos prácticamente con el mismo elenco en cuanto a los dos personajes guías de la obra, que llevan la obra. Y bueno, pues simplemente fue el gusto de guardarla, como siempre le he dicho a Roberto, la guardamos en un cofre, con la idea de en algún momento retomarla, de tomar su tiempo, y yo creo que este fue el mejor momento. Ambos actores están más cercanos a la edad que el mismo autor propone, y bueno, con todas las vivencias, experiencias, creo que se ha enriquecido muchísimo este espectáculo, esta obra. Yo estoy encantada con la respuesta y obviamente con el trabajo de ellos. Y a ello todavía se suman dos actores que se integraron con toda la pasión y el gusto de la misma forma, Roberto Ríos Raqui y Paula Comadurán. Entonces, pues en verdad estoy muy contenta, es un elenco muy, muy interesante, muy bello, una obra fuerte, una obra interesante, una sátira deliciosa, que los invitamos a que vayan a verla. Y pues nada, aquí estamos en Escorial todos los miércoles a las 8:30 en el Teatro Helénico. Así es, Roberto, regresas con Patricio. Con el buen Pato, el Pato Castillo, un actor, amigo, compañero entrañable. Retomando un poco tu pregunta, Juan Carlos, de por qué Escorial 17 años después. Hace 17 años que se montó en el Centro Cultural Universitario, ahí en el Foro Sor Juana. Pues fue ya en sí una experiencia maravillosa. Ahora, como dice Luli, ahora estamos los actores más cercanos a la edad que el autor propone para su texto y para sus personajes. Y eso hace evidentemente que actoralmente, humanamente, se vuelva un texto mucho más entrañable, mucho más rico a decir, a interpretar, porque le encuentra uno pues mucho más jugo, ¿no?, a cada texto, a cada movimiento, a cada pausa, a cada gesto, en fin. Me queda claro que es un texto sumamente vigente, ¿no? Es un texto escrito en 1927 y que creo que pues su vigencia justamente radica en que habla pues de las eternas pasiones humanas, ¿no? En la necesidad de amar, en la necesidad de creer en la lealtad, en la necesidad de tener un amigo, en la necesidad de asirse de algo, ¿no? De poder creer en algo. Y mira, sin hablar mal de otros trabajos, justamente yo antes de Escorial hice una obra de estas experiencias de teatro que dura 15, 20 minutos y yo hacía un comparativo conmigo mismo, ni con las obras, ni con el público, ni con el texto como tal, porque son definitivamente géneros diferentes, pero conmigo mismo hacía un comparativo en cuanto a qué gozo yo más actoralmente hablando arriba de un escenario o diciendo un texto. Y en el caso del teatro, definitivamente regresar o ir a un texto teatral de estas características, en donde cada texto implica un universo emocional imaginario para el actor, pues evidentemente se vuelve en un juego escénico por demás disfrutable, y más
volviendo a tu pregunta respecto a Patricio Castillo, reencontrarse 17 años después con el mismo actor, en el mismo personaje, con el mismo texto, híjole, es una experiencia que yo no sé si se dé muy seguido en el caso de los actores, pero a mí nunca me había ocurrido, ¿no? Que 17 años después me encontrara yo con el mismo texto, el mismo personaje y con el mismo actor en escena, con la suerte y la posibilidad de reinterpretarlo, porque no diría yo volver a interpretarlo, es reinterpretarlo desde estos 17 años acumulados de vida, de experiencia, de vivencias, de pues manera de ver la vida, y que finalmente como actor pues es lo que le vas a depositar a tu personaje en escena, ¿no? Entonces pues creo que son muchas cosas, ¿no? Y es lo que ocurre justamente con el montaje de Escorial de Michel de Gelderot, que se presenta en el Teatro Helénico los miércoles a las 8:30 de la noche, y a la cual venimos invitando a todos los internautas que nos acompañan esta tarde, y que es un texto de 1 hora, no dura más. Sin embargo, es como estas carreras a fondo de 400 metros en donde desde que inicias tienes que ponerle todo, ¿no? Tienes que, o sea, no puedes permitir empezar flojo, porque nos ha ocurrido, ¿no? De pronto, si no entras con la energía al 100 desde el principio, la obra es tan corta que ya no alcanzas a llegar, ¿no? A lo que la dramaturgia te pide, a lo que la dirección te planteó en el montaje. Entonces, es fundamental entrar desde el principio a toda velocidad para poder terminar la carrera o terminar la función en este caso, ¿no? Entonces es un gran gozo. Yo de verdad los invito a que vengan a ver este montaje. Creo que lo van a disfrutar. Es un texto muy teatral, muy poético, muy humano y muy interesante. Yo me he encontrado con gente que ve la obra y que sale diciendo quiero volver a verla, pero no porque no la hayan entendido, sino porque son tantas las imágenes, tan rica en sensaciones, en textos, en palabra, que es como un buen poema, que lo quieres releer y releer, y cada vez que lo relees te deja algo nuevo. Y esa es mi experiencia como actor. Cada función hay una experiencia nueva. Completamente. Y esto, aparte de esto que comentan de, claro que es un tema que sigue siendo un tema vigente, ¿cómo fue la respuesta del público hace 17 años y cómo es ahora la respuesta del público? Pues casualmente es similar, es muy similar. Lo que sí te puedo decir es que también tiene mucho que ver el espacio en donde uno plantea la obra, la puesta en escena. Nosotros estuvimos, como bien mencionó Roberto, en el Centro Cultural Universitario, en el Sor Juana, y ahí teníamos nosotros mucho público universitario, muchos jóvenes directores, jóvenes actores. En este caso nos estamos planteando ahora otro tipo de público por la zona donde estamos, que también nos llegan muchos alumnos, pero nos llegan familias, nos llegan matrimonios, nos llegan señoras solas, de todo. Evidentemente la respuesta es distinta, pero lo importante es que el texto mueve y conmueve. Y a final de cuentas, pues ese es nuestro objetivo. Independientemente de que haya chicos que nos hayan mencionado o nos hayan dicho es que este texto o esta puesta en escena nos ha regresado a amar el teatro o a reivindicar que este es el camino que quiero yo tomar, en fin. Entonces, las respuestas han sido maravillosas. Ha habido pues comentarios muy interesantes y bueno, también la gente que simplemente se queda calladito, no sabemos qué se lleve por dentro. Lo importante es que ahí estuvo. Lo importante es que se mueva. Y que se mueva, exacto. Roberto, voy a retomar un poquito tu intervención anterior con relación a este tipo de teatro de duración en corto. Aquí en el programa tenemos la misión pues de acercarnos solo al cine independiente, sino un tipo de teatro a un mayor número de públicos, empezar a permear esta cultura de ir al teatro y de ir al cine de cierto corte. Sabemos que estas iniciativas acercan al público que no está acostumbrado a teatro. Es teatro de corta duración, que por cierto tuve oportunidad de ver La Visita, me parece que se llamaba. Tu señora madre estuvo estupenda. Pero el ideal, por lo menos de esta entrevista, sería que este público que se empiece a acercar a estos proyectos de teatro en corto, microteatro, etcétera, le entre a este tipo de teatro
porque no se debería de perder la experiencia, porque de verdad cuando uno como espectador ve este tipo de trabajos, sale diciendo, qué bueno que me animé a ir, qué bueno que me quité la flojera, qué bueno que invertí esto, que tuve que invertir, qué bueno. ¿Cómo podríamos quitarnos ese tabú? Quizás podemos decir es un texto de Diderot, suena muy ajeno. Sí, ¿no? Muy complejo, muy difícil de... Y luego cuando dices es un texto clásico, porque para mí es un texto clásico, ¿no? Le da miedo al público, ¿no? Porque dice, hoy me suena a que va a ser aburrido, a que va a ser un ladrillo, a que va a ser pesado, a que va a ser cansado, que no le voy a entender. Y no, yo creo que todo lo contrario, como bien lo dices, yo creo que hay que darse la oportunidad y bueno, el teatro finalmente cumple su función en la medida en que llega al espectador, ¿no? Porque pues una sala vacía pues puede estar excelente, formidable la obra, pero mientras no le llegue al espectador pues el compromiso teatral como tal no está dado. Entonces, a pesar de que sí, de pronto, híjole, la cabeza es bien difícil, ¿no? Porque a mí me pasa, cuando me invitan al teatro, inmediatamente digo, ay, no, va a llover, hay tráfico, y luego acá, que es Avenida Revolución 1500, ¿no? Al sur de la ciudad, no, pues ya están construyendo ahí en Mixcoac, va a ser un caos, siempre hay algún motivo y algún pretexto que queremos argumentar para no ir. Es una obra que no le voy a entender, quién sabe quién es Gelderod, es aburrida. Entonces, bueno, pues creo que de entrada el esfuerzo, porque sí es un esfuerzo, el que tiene uno que hacer para tomar la decisión de hacer el compromiso de salir de tu casa, trasladarte, ser puntual, porque además ha pasado, la obra dura 1 hora y si llegas 15 minutos tarde, pues ya te perdiste un cuarto de parte de la obra. Entonces, pues también es un asunto como de hacerte el rigor de, a ver, si la obra es a las 8:30, pues voy a llegar a las 8. Hay cafetería, te puedes echar un cafecito, comerte una galletita, fumarte un cigarrito, los que fumen, echarte una platicada, saludar a la gente que te encuentres y ver la obra completa. Y como bien dices, creo que cuando ya te avientas esa apuesta de ir y lo haces, vale la pena. O sea, yo sé que los papás siempre hablaremos mal de los hijos, así sean patizambos, viscos y tarugos, ¿no? Lo mismo pasa con los trabajos. Evidentemente uno pues va a hablar bien del trabajo de uno porque quiere uno compartirlo con el público y quiere uno instar y seducir al espectador para que venga a ver la obra. Pero bueno, lamentablemente pues no viene el público a las entrevistas para hablar de los trabajos que ha visto. Entonces somos nosotros mismos los que tenemos que hablar de nuestro trabajo. Sí. Y de verdad, el público que la ha visto no me dejará mentir. Es una obra que vale la pena ver, que sí amerita el trasladarte. Es un teatro muy accesible, está a precios muy accesibles. Además, de pronto yo ahora le invité a mi hija el boleto para un concierto y digo, bueno, me gasté 1,800 pesos, ¿no? Y esto te cuesta, si eres estudiante, 100 pesos, ¿no? Si eres maestro, 100 pesos. 200 pesos para el público en general, pero si eres personal a tercera edad o estudiante o maestro, tienes descuentos. Además de que en nuestras redes sociales constantemente estamos sacando promociones de 2x1. Entonces, es muy costeable. O sea, te gastas mucho más en un antro, en una chela, en una fiesta, en una cena, en cualquier cantidad de tarugadas. Y de pronto nos cuesta mucho trabajo invertirle al teatro. ¿Y por qué digo invertirle? Porque sí es una inversión, porque sí te vas a trasladar a otra época, sí vas a recrear situaciones, emociones, hay una plasticidad en la obra que vale la pena verla, hay un texto que sí te enriquece el vocabulario, el léxico, sí. Hay emociones, hay sensaciones, hay un planteamiento muy interesante de la obra que es un rey y un bufón dialogando el uno con el otro en un hastío mutuo y entonces deciden intercambiar los roles. El rey se convierte en bufón y el bufón se convierte en rey, y esto como planteamiento dramatúrgico del autor lo que plantea justamente es: vamos a quitarnos la investidura, vamos a quitarnos los roles y vamos a hablar como seres humanos de tú a tú y vamos a ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Antes de criticar, de juzgar, de condenar. Y eso es algo que como espectadores, creo, nos viene muy bien a todos, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro para poder entendernos y entender al otro también desde los ojos del otro. Entonces,
Pues, ¿qué les puedo yo decir? Es decir, si yo pudiera, pues les haría la obra ahorita aquí para que la vieran, la disfrutaran. Pero la única manera de saborearla y de disfrutarla es yendo al teatro. Además, bueno, lo sabemos quienes nos gusta el teatro. El teatro, pues platicado, o en video, pues no es lo mismo. El teatro lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar, ¿no? Ahí sentado en una butaca con los actores a flor de piel, sudando, jadeando, escuchando su respiración y mirándolos a unos metros, y eso es lo que te permite el viaje, ¿no? Entonces, pues yo reitero la invitación, nos quedan pocas semanas, es una temporada breve, la de Escorial, de Michel de Gelderot, reitero, estamos en el Teatro Helénico, ya estamos a la mitad de la temporada, porque las obras generalmente, el teatro en México generalmente así se plantea, con temporadas breves. Sí. Entonces, pues no dejes para mañana la butaca que puedas ocupar el miércoles, ¿no? Porque estamos nada más el miércoles a las 8:30 de la noche, lléguense un poquito antes para que alcancen lugar, porque ya a las 8:30 hay golpes para entrar. Oye, justamente tocaste un tema muy importante, ¿no? Que es el hecho de que vean el ir al teatro también como una inversión. ¿Por qué? Porque creo yo que también forma parte de nuestra educación, cosa que la gente no toma en cuenta, ¿no? Entonces, y forma parte de nuestra educación porque justamente esto también enriquece el vocabulario, porque también aprendes a escuchar tus emociones, cosa que no nos enseñan en la escuela, ¿no? Y bueno, o sea, adquieres mucho, también parte de la historia, o sea, adquieres mucho conocimiento. Te abre muchos panoramas. Exacto. Entonces, y mira, no es un equipo de trabajo improvisado, ni mucho menos. Claro. Es un equipo de trabajo pues con una formación académica, con muchos años trabajando en esto. Luli Rede, que es la directora que está aquí presente, ella estudió dirección escénica en Rusia, ¿no? Por ejemplo. Ahorita viene de gira de presentar El diario de un loco con Mario Iván Martínez. Ella no lo dirá por modestia, por lo que sea, pero bueno, yo creo que es de las directoras de este país, pues con un planteamiento escénico por demás interesante, que vale la pena conocer para quienes no conocen su trabajo, que vale la pena conocer a Michel de Gelderot para quien no conoce la dramaturgia de este autor, que vale la pena ver a Patricio Castillo en un trabajo realmente formidable como Rey, que vale la pena ver el trabajo de Edita Rebushka, que es quien hace la escenografía y el vestuario, que vale la pena escuchar la música de Omar González, que está compuesta especialmente para la obra, que es formidable, porque además la compuso en función del trabajo de los actores. Entonces es una música muy orgánica, es una música que surge a partir de los personajes y de la propuesta de los actores. Entonces, bueno, creo que es como un todo, ¿no? No nada más es el texto, sino es la dirección, son los actores, es la escenografía, el vestuario, la música. Y el Teatro Helénico, que de verdad pues es un teatro muy cómodo, es un teatro pues que presenta generalmente cosas interesantes y en esta ocasión no es la excepción. Estaremos hasta el 25 de noviembre, es decir, nos quedan 7 miércoles con el de pasado mañana. Y además traemos la promoción de que quien diga que estuvo escuchando este programa va a tener su 2x1. Pues ahí está, a nuestros escuchas, a todos los que nos sin ven. explicación, si mencionan en taquilla que nomás lleguen a la taquilla y digan: yo sin explicación quiero mi 2x1. Mi 2x1. Okay. Muy bien. Lo gané. Pues ya muy sencilla la dinámica. Vayan, por favor. ¿Es 200 pesos la localidad general? General. 2x1, 100 pesos. Sí, está súper bien. Sí, no. Y sí es un trabajo muy bien realizado. Entonces, o sea, se nota el trabajo que hay detrás y sí es, o sea, efectivamente se nota la experiencia y el conocimiento de la gente que está arriba, ¿no? Mostrándolo. Tienen toda la razón, habemos muchos que vamos a repetir. Sí, exacto. Sí, yo solamente también. por Eso revivir pensé. las emociones que evocan. Y porque también de repente, en verdad, yo saliendo de la función tenía una serie de frases aquí grabadas y ahorita ya no me acuerdo. Entonces me gustaría como retomar todos esos pequeños fragmentos de texto que son muy poderosos y Son muy deliciosos. muy Sí, emotivos. perdón. Y aparte la explosión de emociones que te avientan y que te crean, sí es como, ¡ay, es bien rico! Es muy padre eso.
Es una farsa macabra, ojo, no se nos vayan a espantar los amigos que nos estén escuchando con esto de, híjole, va a ser un texto denso, que no. O un clásico en verso. No. No, es un texto que es una obra que tiene momentos divertidos, momentos fársicos, momentos grotescos, en donde de pronto los personajes se ríen de su macabra situación, de sus contradicciones, de sus cuestionamientos, y en donde como espectador sí te ríes de pronto de nuestra propia fatalidad como condición humana, ¿no? De nuestras propias carencias, de nuestras propias pasiones. Obviamente tampoco es una comedia, ¿no? Donde tampoco es pues vas a esperar el chistín. Sí, claro. No vas a buscar el chistín, no, es un texto serio, ¿no? Pero por serio no entendamos pesado, aburrido, solemne, no, es un buen montaje, de verdad. Y yo pues lo disfruto mucho. La verdad es que generalmente es una pena, por ejemplo, que estemos nada más los miércoles, ¿no? Porque termina la función y siempre mi sensación es más, claro. Qué rápido, ¿por qué tan pronto? ¿No? Y pasa la semana y estoy así deseoso de que llegue el miércoles, de que llegue el día de mi función, porque es un gozo, es un disfrute, y pocas veces actoralmente tienes la posibilidad de decir un texto tan bien escrito. Además, es un texto que Luli complementa con textos de Margarit Yourcenar, con textos del mismo autor a partir de otras obras, ¿no? Una obra de Escuela de Bufones. Entonces es un texto que está, sí, trabajado, estudiado, redondeado, que en fin, que a mí me ocurre como actor al decir las frases que cada texto es un universo, ¿no? Y cambias de un estado de ánimo al otro, y entonces es una gimnasia actoral divertidísima. Así es, Luli, Roberto, antes de cerrar esta entrevista, ¿algo más que quieran agregar, compartir con nuestra audiencia? Pues nada, invitarlos nuevamente, que nos acompañen, que estén con nosotros los miércoles 8:30, Teatro Helénico, a ver Escorial. Así es. Anímense, salen temprano, solamente dura 1 hora. Entonces, pues ya para las 9:30 están fuera. No sientan que flojera entre semana salir tarde. Los invitamos, ahí estamos, Teatro Helénico, Escorial, 8:30 de la noche. Excelente. Y para los que no sepan, para los que no sepan, en la cafetería, así con lo chiquita que está la cafetería del Helénico, venden botellitas de vino, te prestan las copitas y vas acompañado, disfrutas tan rico, es una experiencia completa. Para venden cosas ricas en la cafetería, pero no se ve lo del vino. Otra buena opción. Ese es un plus. Sí. Y bueno, por supuesto, reitero, estamos en las redes sociales, ¿no? Estamos en Twitter, estamos como Escorial Obra, Escorial_Obra, y en Facebook Escorial Teatro. Los esperamos miércoles 8:30 de la noche. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio para difundir este trabajo, y los esperamos nuevamente ahí. Muchas gracias, claro, Roberto. sí. Muchas gracias, Luli, también. Ténganlo por seguro. Gracias por este espacio. Pues gracias a ustedes por venir. Tenemos que despedirnos porque los dejamos con el señor Alejandro Catalán en Las Noches con Sentido, que también tiene por ahí invitados muy interesantes. Dulce Neria, un placer compartir contigo la cabina nuevamente. ¿Algo más que quieras agregar? Que muchas gracias a todos los que nos siguen y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos escuchamos el lunes, tenemos también doble entrevista. El viernes tenemos también algunos proyectos del Teatro Helénico, entonces estén pendientes porque tenemos mucha información y muchos invitados aquí para platicar de cine y teatro en Sin Explicación a través de Vive Radio, vive la vida, vive la música y vive radio. Adiós.